Muy buenos días, jóvenes del cuarto año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca, profesor de Historia, y en esta clase de formación ciudadana vamos a comenzar a analizar los medios de comunicación y las tecnologías eh, de la información y la comunicación que ustedes conocen como las TICs. Es un medio por el cual ustedes comúnmente están transitando y efectivamente también involucra en el ámbito de la formación de una democracia inclusiva y una democracia para el siglo XXI. ¿Cuál es el título de la clase de hoy? El título es Medios de comunicación masiva y las TICs. ¿Oportunidad o peligro para la democracia? El objetivo de la clase de hoy es analizar y reflexionar acerca de la forma en que los chilenos usan las TICs, los medios de comunicación y obviamente a partir de ello la libertad de expresión. Es una clase totalmente diferente en donde yo los voy a invitar a que reflexionemos, a que ustedes puedan anotar en su cuaderno sus puntos de vista y a partir de la clase de Zoom ustedes pueden expresarlo para llegar a un consenso, llegar a un acuerdo. No es un tema fácil, es un tema completamente nuevo y que de una u otra manera también puede influir en las decisiones que vamos a tomar a futuro, eh, cuanto, ¿verdad?, participemos activamente en la sociedad. Vean la siguiente imagen. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, a diario vemos una persona comunicándose constantemente a través de las redes sociales o a través de cualquier medio de comunicación. Al respecto, tenemos que ya formarnos una idea inicial. Para ello, vamos a comenzar a analizar este tema reflexionando las siguientes preguntas que yo les voy a invitar a que ustedes lo puedan leer. ¿Qué medios de comunicación masiva y TICs conocen? ¿Cuáles usas regularmente y para qué? Al reflexionar al respecto, todos utilizamos algunas redes sociales, algunas tecnologías de información y comunicación a diario, por lo menos una desde como sale la imagen, la típica llamada hacia la persona que uno quiere o para responder cualquier tipo de llamada. Y si lo usamos regularmente o no. Ahí ustedes tienen que reflexionar al respecto. Teniendo en cuenta esto, también hay que preguntarnos lo siguiente. ¿De qué forma crees que las TICs pueden perjudicar o contribuir al fortalecimiento de una sociedad democrática e inclusiva? No es un tema fácil, puede haber un tema de debate. Por eso me gustaría que estas preguntas ustedes las anotaran en su cuaderno de formación ciudadana para después expresarla en la clase de Zoom del próximo lunes y así crear un focus group acerca de este tema que para mí es muy interesante porque lo acerca a ustedes a este tema del debate. Por lo tanto, esta imagen también es una imagen muy típica que uno observa en cada esquina de la ciudad y que nos invita que en la actualidad los medios de comunicación masiva, los más media y las tecnologías de la información y comunicación llamadas TIC están impactando cada vez más en la forma en que vivimos. La mayoría de nosotros, y me incluyo, la utilicemos a diario en distintos contextos, como el que estamos haciendo actualmente. Este canal de YouTube es un medio de comunicación masiva y que transmite una información que ustedes deben captar y recibir, reflexionar al respecto y sacar sus propias conclusiones. Debido a esto, efectivamente, tenemos que darnos cuenta que nuestra sociedad está completamente influenciada desde un principio por estos medios de comunicación y TICs. Como resultado, estos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la opinión pública y en la participación ciudadana. El ejemplo más claro es lo que ocurrió con el horrible asesinato
en Villa Alemana, en donde a través de los medios de comunicación masivos, las personas tuvieron que ir a buscar a Amanda y al respecto de esto se pudo lograr que los medios de comunicación conocieran el tema y así la investigación pudiese llegar a un mejor puerto. Sin embargo, si bien su uso puede fortalecer una sociedad democrática, también presenta riesgos. Sí, chiquillos. Entonces, para poder entender esto hay que poder comprender cómo nos informamos, cómo se informa la gente en Chile. De acuerdo al estudio realizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica en noviembre del 2019, durante el denominado estallido social, los medios informativos tradicionales más usados fueron la televisión, los diarios y portales digitales. Pero además, el estudio arrojó que un 80% de los encuestados se informaban diariamente a través de sus redes sociales. Esto es algo innegable. Efectivamente, en octubre del año pasado comenzó el estallido social y la mayoría de las personas se comunicaban a través de plataformas de comunicación o de redes sociales como Facebook, como el Instagram, entre otras, para poder dar cuenta de a dónde se tenían que reunir, dar cuenta cuándo comenzaba una marcha, dar cuenta efectivamente de lo que pensaban sobre lo que sucedía alrededor de todas estas manifestaciones. Nosotros efectivamente estamos utilizando estos medios y a partir de esto damos a entender nuestros disgustos, nuestras opiniones al resto de la sociedad. Pero también existe algún tipo de peligro. Al respecto, ¿cómo se informa la gente en Chile? Veamos un ejemplo claro de este estudio. Veamos este gráfico en donde nos muestra el uso de medios tradicionales como fuente de información. Y le preguntan a las personas, en la última semana, ¿cuántos días has visto o escuchado noticias en los siguientes medios? Aquí hay cuatro medios que se les pregunta. Televisión, radio, diario elaborado a papel o diarios digitales y portales. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de las personas ven todos los días televisión, ¿ustedes se dan cuenta? Casi más del 54%. Y también todos los días, pero en algunos días la radio, es el medio de comunicación un poco de menor. Y la gente ya lamentablemente no está leyendo el diario de papel, lo está dejando de lado, pero sí se está informando a través de diarios digitales y de portales, casi todos los días, superando a la televisión en el ámbito de poder haber visualizado lo que está ocurriendo en Santiago y el resto de nuestro país. Y la televisión, los diarios digitales y por último un poco lo que tiene que ver con la radio, que también muchas personas todavía la están escuchando. Al respecto de esto también se entrega una segunda fuente de información que tiene que ver con el uso de redes sociales. A la pregunta, en la última semana, ¿cuántos días has visto o escuchado noticias en los siguientes medios? En WhatsApp, un 13% dice nunca y hablan sobre otras redes sociales. En algunos días, la mayoría visualiza el WhatsApp para informarse de las noticias que existen, pero existe un alto porcentaje de personas que todos los días, a través de otra forma de comunicación diferente que sea el WhatsApp, se y escuchan y se informan de lo que está ocurriendo diariamente en nuestro país. Es decir, existe un alto porcentaje de personas, sobre el 60% que usa el WhatsApp y de otras plataformas que efectivamente utilizan para poder informarse de lo que ocurre diariamente. Y eso también puede llevar a algún tipo de problema. Eso es una reflexión que ustedes tienen que hacer de forma propia. Para
reflexionar acerca de las libertades de expresión en este mundo digital, en esta era digital, vamos a invitar y los invito a que puedan, junto conmigo, leer algunos extractos de dos organizaciones o dos personas que van a dar su opinión acerca de las libertades de expresión y la libertad de prensa, referente a lo que estamos viendo. Veamos el tema de la libertad de prensa. En el siguiente extracto, Hannah Arendt, filósofa y teórica política, una de las más importantes del siglo XX, se refiere al rol de la libertad de prensa y la importancia de acceder a la información. Veamos qué dice ella. En el momento en que no tengamos libertad de prensa, cualquier cosa puede suceder. Lo que hace posible un gobierno totalitario o dictatorial es que la gente no es informada. Entonces, ¿cómo puedes tener una opinión si no estás informado? Si todos te mienten, la consecuencia no es que creas las mentiras, sino que nadie va a creer nada allá. Y esto es porque las mentiras, por su propia naturaleza, tienen que ser cambiadas. Y un gobierno mentiroso ha constantemente reescrito su propia historia. Efectivamente, jóvenes, estamos hablando acá de un problema que todavía, a partir del siglo XXI, no tiene solución. Por eso es muy difícil de saber si las noticias son verdaderas o son las llamadas fake news que ustedes han visto constantemente. La última que yo pude observar fue la explosión que ocurrió en el Líbano y en donde, según una noticia de un portal en internet, aparecía el lanzamiento de un misil que impactaba ese lugar y explotaba. Aunque en libertad de prensa, lamentablemente no es algo verdadero. Por último, algunos ejemplos para que ustedes reflexionen en sus casas sobre la libertad de expresión. El siguiente texto es un extracto de una serie de artículos publicados por Naciones Unidas para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comillas. Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada, asegura el lingüista y activista político Noam Chomsky. Un concepto que ustedes deben reflexionar, que deben entenderlo en su justa medida para que se den cuenta de la importancia de la libertad de expresión. ¿Qué nos dice el Human Rights Watch? Una organización que, verdad, está apoyando 100% la libertad de expresión. Comillas. La libertad de expresión es un referente. Como una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas, será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos humanos en general. Esto efectivamente se ven en algún momento desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas al respecto. Y esto ustedes lo tienen que dejar bien en claro. La libertad de expresión es un referente. Y cuando ustedes transmiten una información a través de las redes sociales, deben darse cuenta que están realizando una acción que puede perjudicar a otra persona o otro organismo. Al respecto, este derecho de la libertad de expresión apuntará muchos otros, como la libertad de culto, la asamblea y la capacidad para participar en asuntos públicos. Pero la libertad de expresión no es ilimitada. Una metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes gritar falsamente fuego en un teatro lleno de personas al causar pánico y posibles lesiones. Eso es, eso es la libertad de expresión. Deben saber cuáles son sus límites. Y otra forma de expresión que no están protegidas por esta libertad es, obviamente, la pornografía infantil, el perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia, que no están protegidas por la libertad de expresión y que tampoco ustedes pueden realizar a través de los medios de comunicación y las TICs. Jóvenes, sin lugar a duda es un tema muy profundo que hay que tratar de conversarlo, así que los invito a que el próximo lunes lo podamos conversar en clase. Soy Alexis Salamanca, de acá de Colegio Unidad.
Les invito a que podamos juntar el próximo lunes en el clase Zoom y me despido que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego, que tengan